¿Qué tal, hermanos? Es un gusto poder estar con ustedes una vez más aquí para compartir la palabra de Dios. Le damos la bienvenida, como siempre, a todos los que son de casa y también a aquellos que quizás no forman parte de nuestra congregación, pero lo que importa es que Dios te ha traído hasta aquí para que puedas ver este video y puedas meditar con nosotros en la palabra de Dios. El devocional del día de hoy le hemos titulado Así que chiste. Y bueno, hermanos, pues es un título muy peculiar porque precisamente, hermanos, muchas veces nos cuesta trabajo, ¿verdad?, creer en Dios cuando estamos pasando por situaciones difíciles, pero qué fácil es creer en las historias que ya están en la Biblia. Creemos en ellas porque ya conocemos el final de ellas, pero qué difícil es aplicar eso que Dios ya nos dejó en su palabra, ¿no? Esos testimonios que ya nos dejó en su palabra acerca del poder y las cosas que Él puede hacer. Qué difícil es poderlas aplicar cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil. Por eso le hemos titulado Así que chiste, ¿no? Porque qué chiste tiene creer en lo que ya pasó y qué difícil es creer qué difícil es creer en que Dios puede intervenir cuando a nosotros nos están pasando situaciones parecidas a las que muchos hombres y mujeres de la Biblia pasaron en su momento. Dice, hermanos, el Evangelio de San Juan en su capítulo 5, verso 39, dice: ustedes, les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas encontrarán la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí. Y qué importante, hermanos, es que Jesús mismo haya aclarado este punto. Las Escrituras dan testimonio de lo que Dios puede hacer, no solamente lo que ha hecho en el pasado, sino lo que puede seguir haciendo aún en estos tiempos y puede seguir haciendo, porque dice también la Biblia, ¿verdad?, que Dios es el mismo de ayer, hoy y por la eternidad. Dios no cambia, así como hizo milagros en el pasado, en los tiempos de Israel, en los tiempos bíblicos. Dios puede seguir hablando y haciendo milagros en estos tiempos. Pero les vuelvo a repetir, qué chiste tiene creer en lo que ya sabemos cómo va a terminar, como es el caso de las diferentes historias de la Biblia, y qué difícil es creer cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Hermanos, las Escrituras son el eje de comportamiento, el manual del fabricante, la máxima ley que los cristianos seguimos, y podemos ponerle un sinnúmero indefinido de calificativos que pueden señalar la importancia que tiene para la Iglesia de Cristo y también la importancia que tiene para cada cristiano de forma individual. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, hermanos, del inmenso poder que las Escrituras tienen, y solo las leemos por costumbre, por leerlas solamente sin detenernos a meditar en ellas. Dios, hermanos, sigue hablando en la actualidad, muy a pesar de que tristemente muchos cristianos no han experimentado a Dios hablando en sus vidas. Y una de las formas en las que Dios lo hace, pues es a través precisamente de la Biblia, a través de su palabra, a través de las Escrituras. El Espíritu de Dios habla a través de las palabras impresas en la Biblia, porque su palabra, hermanos, sigue siendo poderosa como en los tiempos en los que lo creó todo, ¿no? En el Génesis ustedes recordarán que Dios lo creó todo solamente usando su palabra. Pero es importante, hermanos, mencionar que uno de los errores más comunes que como cristianos cometemos es que no meditamos en las Escrituras de la mano del Espíritu de Dios. Meditar, hermanos, es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien, y formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Eso, hermanos, es lo que los diccionarios seculares nos dicen que es meditar. Cuando decimos que las Escrituras tienen respuesta para toda situación que se te pueda presentar, ¿verdad?, muchos, aún cristianos, piensan que eso es mentira. Y eso se debe a que precisamente no meditan en las Escrituras, no piden dirección del Espíritu Santo. Si así fuera, hermanos, ya se habrían dado cuenta de que es verdad, de que las Escrituras tienen consejo para todo. ¿Y por qué? Porque son palabra viva, y todo lo que tiene vida tiene un espíritu. Y la palabra de Dios tiene al Espíritu Santo que nos puede revelar un sinfín de cosas, no solamente para aprender más de Dios,
sino que nos puede revelar un montón de cosas, incluso de forma personal. Hermanos, yo espero de verdad que muchos de los que están viendo este video hayan experimentado esto. Y si no lo han experimentado, hermanos, yo los invito de verdad a que se esfuercen un poquito en pedir la dirección del Espíritu Santo cada vez que van a ver las Escrituras, cada vez que la van a leer, cada vez que van a tener un devocional personal ahí en sus casas. Yo les pido, hermanos, que oren al Espíritu de Dios, que le oren a Dios para que el Espíritu Santo los pueda guiar y les pueda revelar cosas, ¿verdad? Muchas veces, como ya conocemos el final, hermanos, de las diferentes historias de la Biblia, ¿verdad? De las diferentes historias que la Biblia nos presenta, o ya hemos leído la Biblia en algunas ocasiones de manera completa, creemos que ya lo sabemos todo y pues seguimos, ¿verdad? Solamente leyendo de corrido, sin meditar ni pedir la dirección y revelación de Dios. Miren ustedes lo que dice Mateo capítulo 11, verso 25. Dice: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Hermanos, esto quiere decir obviamente, ¿verdad?, que Dios sigue revelando cosas. Y lo único que necesitamos, hermanos, es un corazón humilde, porque aún muchos hombres de Dios, ¿verdad?, al ser usados por Dios, se enorgullecen y se hacen altivos, ¿verdad? Y en esos momentos es cuando el ministerio se les cae, porque vienen a ellos altivez, ¿verdad? Ya no hay revelación, porque aquí dice la palabra, hermanos, que Dios da revelación a aquellos que son como niños, ¿verdad? Con un corazón humilde como el de un niño. Fíjese usted que la palabra tan preciosa que nos deja ver que hay tesoros de sabiduría escondidos en la palabra de Dios, que son revelados a aquellos que le buscan, como les vuelvo a repetir, de corazón sincero y humilde. Corintios, en su primera carta, capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente: sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Pongan atención en esto, Dios sigue revelando y hablando a través de su Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Hermanos, las palabras son la Biblia son los pensamientos de Dios para su pueblo. Pero te insisto, hermano, hay cosas que están escondidas y que solamente Dios nos puede revelar. Hermanos, este devocional, te vuelvo a repetir, le hemos titulado Así que chiste, porque bueno, qué chiste tiene creer en las historias que ya sabemos el final. Y qué difícil es creer cuando vivimos nuestra propia historia y estamos en pruebas y luchas donde no sabemos cómo será el final. ¿A poco no? Qué difícil es vivir la vida así. Le decía, hermanos, Dios a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que esfuérzate y sé muy valiente. Hermanos, iglesia, el mensaje de Dios es claro, así que como Dios estuvo con los héroes de la fe, los héroes bíblicos, también Dios ha prometido así estar con nosotros. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Su brazo no se ha cortado para salvar y bendecir a su pueblo, ¿verdad? Pero ¿por qué dudamos? Por la simple razón, hermanos, de que no nos metemos en íntima oración con Dios. El día que decides hacerlo, verás cómo tu vida se va a revolucionar. Hermanos, esperamos que este devocional haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Les pedimos que si les ha gustado lo puedan compartir con sus familiares, en sus redes sociales, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.